Ahí está el gol del Barça y acaba de llegar Alan. Mira, de rebote, pero gol. Chavalote, parece que nos da suerte. Acaba de llegar y empatamos. Bueno, no soy del Barcelona, pero bueno, le di la suerte por el momento. Claro, ¿qué te pareció, Valer? Bien. Bueno, estábamos pasando así, porque al principio del partido más o menos, el Madrid quizá un poquito más, pero ahora en la segunda parte del primer tiempo estábamos mejor nosotros. No hay sonido del partido, solamente tenemos la imagen, pero qué bueno, da igual que sea el gol de rebote, vale igual como el que es un golazo, eso está claro. Bueno, chavalote. Hola. Qué bueno tenerte por aquí también, a ti, a los dos chavalotes. 83, el Barcelona acaba de empatar. Lo estábamos pasando mal, la verdad, estábamos pasando mal. Otra vez volvieron a adelantarse el Madrid y gol de Ansu Fati con un centro, ya lo veis. Qué bueno. Chaval, ¿qué te parece? Ay, Estábamos pasándolo mal aquí, Alan trabajando y nosotros viendo y disfrutando del fútbol. Ahí lo tenéis. Qué bueno que lo metió. Güey, lo estábamos pasando bien mal. Va a haber prórroga, no sé si hay prórroga en esta Supercopa. Si no hay prórroga habrá penaltis y esperemos que antes de que lleguen metamos el tercero. Que por fin nos adelantemos nosotros. Y aquí estamos, porque tenemos que salir a grabar, Alan y yo, unos departamentos que ya están acabados y listos para su entrega. A ver si lo podemos hacer. Porque si se alarga, si hubiera prórroga, ya veremos. Bueno, acaba de terminar el partido, pero no ha terminado porque está en 2-2 y va a haber prórroga, ¿no, chavalote? ¿Eso me has dicho? Oye, la vamos a adelantar algo de trabajo porque si no esto va a acabar, vete a saber a qué hora y luego no vamos a poder grabar lo que queremos. Bueno, hoy nos vamos a parar a grabar lo que son departamentos de entrega inmediata. Sí. De lo que tenéis por ahí, que no es mucho, que no. No, lo que hemos grabado anteriormente ya va saliendo. Nos quedan unas cuantas ahí, pero tengo que ver si podemos entrar a grabarlas porque luego nos ocupamos para algo y ya no se puede. Pero ahí te aviso cuáles vamos a grabar. Bueno, antes de ir a grabar, lo que te quería preguntar, el que compra con entrega inmediata, ¿qué beneficio recibe? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, te lo quiero grabar porque tengo varios clientes que están interesados no en comprar en preventa, sino llegar aquí, pagar la cantidad que es y ya disponer del departamento. Bueno, beneficios de que ya puedes estar generando ingresos por renta vacacional, ya puedes vivir ahí en ellos. Si no quieres dedicarte a la renta, ya puedes vivir. Estás haciendo estás recibiendo dos ingresos, uno por rentas vacacionales y el otro por la plusvalía anual. ¿Okay? Entonces la plusvalía es de un 8 al 12% anual, las rentas vacacionales de un 9 al 11%. Entonces estamos hablando de un 20% alrededor. Bueno, pues una de las cosas por las que quiero grabar estos departamentos con Alan, que suelen ser estudios, es porque vosotros me pedís muchas veces que estéis muy bien situados porque lo queréis con vistas al mar, con un rooftop arriba y que esté cerca a la quinta, que esté cerca a la playa, que esté cerca a los supermercados, por ejemplo. ¿Todo eso lo tienen tus departamentos? Sí, claro, ahorita los que creo que nunca hemos grabado esos están a escasos una cuadra del mar. Creo que menos de 200 metros. Y bueno, pues los precios que tienen son los precios del mercado actuales y como hemos dicho antes van subiendo año a año. Claro. Pues eso lo vamos a ver luego en un rato, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la segunda parte también. Pues parece ser que hemos perdido, una pena lo mío, Alan. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Ya estás, chaval. Y vamos al desarrollo. Lo siento mucho, chaval. Ya, Siento gracias. mucho. He perdido el Barça. Bueno, pues es lo que hay en el fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero compitiendo, como han hecho hoy. Ha perdido el Barcelona, sí, pero ha competido, sí, eso es lo bueno. Bueno, estamos aquí en Desor, es un desarrollo del grupo donde trabaja Alan, qué bueno Alan. Oye, aquí tenemos un mapa que les podemos enseñar a las personas dónde pueden tener su estudio con roof, con vistas al mar y bien ubicado. ¿Qué te parece? Sí, no es un mapa actualizado, ya se quedó de hace mucho tiempo, como solo teníamos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 desarrollos. Actualmente estamos en el... Ya tenemos 18 y casi 19. Y no, ya estábamos en el número 20 con el que hemos dado de alta ahora. Estamos en el número 20. 21, sí, bueno, 19, 20. Bueno, mira, este es el de SOC, donde estamos ahora mismo, actualmente, en este momento. Esta sería la calle
CTM que baja al mar. Esto es el mar, esto que veis aquí es el mar, todo esto. Este es el muelle Constituyentes. Esto sería el Gran Jaya, como lo veis. Esto es Playa Mamitas. Aquí es donde yo me baño cada día. Y como veis, los desarrollos que ellos hacen están muy cerca de la playa. Porque aunque aquí lo veáis que parece muy alejado, no es alejado. Esta es la Quinta Avenida. Y por aquí ya estamos en la 10, 15, 20, 25 aproximadamente. Eso es que el más alejado, este, por ejemplo, este o estos de aquí, están a 7, máximo 10 minutos andando de la playa. Y todos tienen vistas al mar. Claro que a medida que tú estás un poquito más alejado, las vistas son un poco más pequeñas, y cuando están más cerca de la playa son más grandes. Claro. Entonces, de lo que hoy les podemos ofrecer, que lo puedas tocar, que puedas comprarlo y ya está terminado, que tengan una buena ubicación y una fácil rentabilidad. ¿Qué les podemos ofrecer? Pues mira, teníamos algo acá, ya está apartado. Acá teníamos algo también. Digo, teníamos dos, también ya se apartaron. Entonces lo que me queda hoy en día es uno aquí, Elite Town. Aquí al lado está el polideportivo, acordaros que lo hemos grabado muchas veces. Aquí al lado se va a hacer otro, al lado del MNS32 se va a hacer otro nuevo que está en oferta, que es como el My MNS. Y en este roof hemos grabado maravilloso y se ve unas vistas al mar tremendamente hermosas. Claro, en la calle 32, entre la Quinta y la 10. Y luego tenemos a que llamamos el hermano gemelo, que vamos a ir ahorita, a Perfect Place. También me queda uno nada más aquí. Está pegado a la Quinta Avenida también. Ajá, ambos están en $185,000, ya son precio de mercado. No es precio de preventa, como tú dijiste, lo pueden tocar. Ya está listo para entrega inmediata. Y lo importante es que lo entregáis amueblados y equipados. Amueblados y equipados, igual como las preventas. $185,000. Y están al ladito de la Quinta en los mejores sitios. Ya lo estáis viendo, los mejores sitios. Este, por ejemplo, está a 3 o 4 minutos de la playa. Puedes bajar por Constituyentes y te puedes ir a Mamitas tranquilamente o a estas playas de aquí. Y sin embargo, Elite Town tienes lo que es Mamitas muy cerca, la 38 también. Y un largo etcétera de circunstancias. Ok, acá tengo otras entregas inmediatas. Tengo 2 estudios y tengo un departamento de 2 recámaras. Aquí se llama One Paralia. Este está en Constituyentes, como lo estáis viendo, por debajo de la Quinta, dirección del mar. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que las vistas al mar son excelentes. Esta es una avenidas principales de Playa del Carmen. Y ahí sí que tenemos alguno que les vamos a enseñar, ¿no es así? No, ahorita... Ah, es verdad, les vamos a enseñar el roof, porque están rentados. El roof, el que vamos a mostrar es a Perfect Place. Sí. Aquí los tengo, uno en $170,000, uno en $190,000. Tengo un departamento de 2 recámaras en esta esquina, de dos recámaras, en $330,000. La situación de máxima plusvalía, este también. ¿Qué más le vamos a enseñar? En Midtown 2, no sé si luego quieres que grabemos los avances. Este desarrollo lo vamos a entregar, yo creo que máximo ya finales de febrero. Avances, como finales de febrero máximo, pero ya ahorita se ven muchos avances. Me estaban comentando que está por llegar los muebles. Entonces quiere decir que ya estamos súper avanzados. Llegando los muebles, ya nada más es cosa de terminar de pintar y listo. Bueno, pues esto se puede decir que no está entregado, que sería una preventa, pero una preventa que ya se entrega el mes que viene, por lo tanto se puede decir que es una entrega inmediata. Ajá, ahí los tengo en $130,000. $130,000, ¿cuántos metros cuadrados tienen? Son 40 metros cuadrados. Ahí están bien también. $130,000, está muy bien. Es aproximadamente está en la 25, ¿con qué calle? 25 entre 4 y 6. Muy bien. Y muy se ve el mar también. De Walmart está por acá está el Palacio Municipal con la explanada donde hacen eventos culturales. Y luego pues nada, bajando tenéis la Quinta enseguida y cualquier playa de aquí también la podéis disfrutar. Sí. Está en la parte un poquito más antigua de lo que es el centro de Playa del Carmen. Bueno, pues ya habiendo visto las cosas aquí, haciendo un resumen pequeño, ¿qué te parece si nos desplazamos a dónde? Vamos a ver a Perfect Place. Ajá. O si quieres vamos a grabar aquí en el roof de One Paralia para que vean las vistas. Sí, porque en el One Paralia, como tú le dices, yo le digo One porque soy español, pero sí, es One Paralia. Aquí tenemos 3 que pueden tener oferta de 3. Sí, claro, son 2 estudios, un departamento de 2 recámaras. O podemos ir aquí, mostramos un estudio para que vean cómo es. Subimos al roof y del roof se puede visualizar el edificio. Y luego podemos ir al edificio si quieres y vemos las vistas desde el roof de ahí. Venga, pues vamos rápido para allí. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas.
en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues estoy aquí en Constituyentes. Esto es la Quinta Alegría. Más abajo está el One para Alia. Pero ahora vamos a ir por la 15 para acercarnos a Perfect Play. Perfect Play está entre la quinta y la décima, pero no podemos ir por la décima porque es dirección prohibida. Tenemos que ir por la 15. Y está en la calle 14. Así que la próxima va a ser la 18, 16, porque van de 2 en 2 de menos. Así que en 3 cuadras más o menos llegaremos para Perfect Play. Bueno, esta es la avenida 15. Aquí está la 14 bis y la siguiente es la 14. Pero como es dirección contraria, tengo que bajarme a la 10 y aparcar lo más cercano posible. Yo creo que voy a aparcar por acá, si encuentro un sitio, y voy andando, porque por allí no va a haber sitio, seguramente. Entonces me voy a parar aquí y ya estamos. Lo que veis es la 14 con la décima, y entre la décima y la quinta avenida que tenemos ahí delante, ¿a que sí, Alan? Tenemos el Perfect Play, un desarrollo que se ha entregado más bonito aún que los renders que estábamos dando. Increíble, ¿no? Estaba viendo un render más actualizado de aquí de la entrada y la verdad es que no. Se ve mucho mejor así ya acabado, ya terminado. Bueno, lo bueno que tiene este desarrollo, que aparte que es muy bonito, a mí me gusta mucho, es su alta plusvalía por la situación que tiene. Aquí no tiene aparcamiento, acordaros, no tiene aparcamiento, no se pudo hacer aparcamiento porque es una calle peatonal. Exactamente. Entonces, al ser una calle peatonal, no pudieron hacerle aparcamiento. Son estudios de 40 metros cuadrados, solamente queda uno a la venta, solamente uno. Eso significa que en cualquier momento está vendido. A lo mejor cuando yo suba el vídeo ya está vendido, no lo sé. Este desarrollo, como veis, es delgado. En esta parte, como veis, en la parte frontal es delgado el desarrollo, una entrada muy bonita con locales comerciales abajo, pero me voy a acercar a la quinta un poquito para que veáis el lateral, es muy grande. ¿Eso qué significa? Que su rooftop, aparte de tener penthouse, tiene un rooftop muy bonito, a mí me encanta, con vistas al mar, que lo tenemos ahí detrás, justo ahí detrás. Todo esto es el edificio, ¿lo veis? Pues eso que veis ahí arriba es el roof que tiene, con vistas al mar. Aquellos son los penthouse. Entonces vamos a subir arriba, vamos a conocer un departamento, un estudio mejor dicho. Lo vamos a conocer cómo lo entregan, amueblado y equipado. Esta es la quinta avenida donde está situado. ¿Y por qué me acerco aquí? Porque es muy importante ver la situación. Esto es la calle Corazón. En la calle Corazón tenéis el Hotel Thompson con otro roof maravilloso. Una zona muy bonita también. Bueno, Alan, pues allí, ¿aquel es el que está en venta? No, es uno que está del otro lado. Esa debe ser una reventa. Ah, ok. Vosotros lo que estáis ofreciendo es la venta primera, quiere decir, el último estudio que está a vuestras órdenes. Otra cosa es que tú como propietario, que ya lo has comprado, quieras venderlo siempre por encima del precio que vosotros ponéis. ¿Es así? Claro, nosotros no ponemos mantas, nosotros lo comercializamos. Vosotros lo ponéis al precio que en este momento está la plusvalía. Claro. Como se entrega ya una vez terminado y vamos a verlo, vamos a entrar. Perfect Play en la 14. Así lo entregan, ya lo veis. Un lobby maravilloso, tiene ascensor, tiene escaleras, tiene vigilancia 24 horas, aparte de tener el código de entrada. Aquí llegas, buenas tardes. Tiene una persona de vigilancia. El ascensor, si no me equivoco, está en esta zona de aquí, se tiene que registrar. Ahí está Alan registrándose, no puede entrar cualquiera. Y así es como te lo entregan, así de hermoso y de bonito. ¿Qué vemos primero, el roof o el estudio? Yo creo que el roof, porque se está ocultando el sol para que puedan ver todavía la luz del... Bueno, vamos para allá.
Voy a parar aquí. Y si tú que estás viendo el vídeo estás interesado, automáticamente te digo, apártalo, porque apartándolo ya no lo pueden vender a otro mientras tú preparas para poder hacer el préstamo hipotecario o el pago. Así ya, este se tiene que pagar directamente, no hay lo que es el enganche, aquí ya se paga directamente. ¿Es así, Alan? Sí, así es, tiene que ser ya liquidado completamente, ya sea con recursos propios o crédito hipotecario, porque ya está construido, ya está listo. No lo financiamos nosotros porque no es preventa. Bueno, pues vamos para allá. ¿Te parece? Listo. Vamos de salir de aquí del ascensor. Estas serían las entradas a los que han comprado los penthouse, al roof principal y a su propio roof, a su propio penthouse. Y este es el roof como común de todos. Aquí lo que tenéis es un buen gimnasio, que lo vais a ver. Ya tenemos el atardecer aquí al lado. Tenéis un jacuzzi, estas vistas al mar. Impresionante, no, lo que sigue. Aparte, durante el día tenéis el color del mar que va cambiando ahora mismo porque estamos en atardecer y se ve más oscuro. Pero durante el día se ve azul turquesa. Ahí vemos un crucero en la zona de Cozumel que se está yendo. Esta es la alberca Infinity. Voy a grabar sin grabar a las personas que están. Así con mucho cuidado porque hay personas ahí. Y el jacuzzi. Luego lo que voy a hacer es enseñaros un poquito lo que es el gimnasio. El gimnasio maravilloso, a mí me encanta, y más con las vistas que tenemos. Vaya vistas a lo que tenéis que ver. Luego aquí debajo tenemos la Quinta Avenida, justo aquí debajo, ya la veis dónde está. Sin embargo, no os debe de preocupar el ruido de la Quinta Avenida porque estos departamentos tienen un tipo de cristal que de verdad que quita, yo diría casi el 100% del ruido exterior, a no ser que haya ruidos ya fuera de lo normal. Bueno, por ahí se oculta el sol, también se puede ver un poquito la puesta del sol. Voy a salir otra vez, tenemos a Alan ocupado ahora mismo con una llamada. Ahí tenéis un jacuzzi, diríamos. Jacuzzi no, perdona. ¿Sí? No, perdona. ¿Ya lo veis? El calor. Que yo dije esto es un jacuzzi, el jacuzzi es aquello, se me fue la cabeza. Esto es una sauna. Aquí tenemos baños y ducha. Y aquí tenemos más baños. El sitio espectacular, ¿a que sí? Bueno, pues ya hemos hablado de que tienen el gimnasio, que tienen el jacuzzi, la sauna, la alberca Infinity, con estas pistas espectaculares. Y aquí vais a tener también un lugar por si queréis tomar unas copitas o eso, lo las subís desde el departamento y la disfrutáis. Bueno, Alan, ¿qué más le podemos contar? Ahorita, bueno, quise que grabáramos primero el roof por el tema de que todavía es de día. Vamos a ver ahorita la unidad de allá abajo. Y en aquel edificio, sé que vamos a ir para allá al roof. Sí. Pero... ¿quieres enseñarlo para que lo vean desde aquí? Sí, quiero que lo vean. Ese edificio, tengo dos unidades tipo estudio. Ajá. Están de este lado. Está aún más cerca del mar. Están aún más cerca del mar y las vistas desde el roof. Imagínense, si aquí se ve espectacular, imagínense allá. Y aparte está en la avenida Constituyentes. En una de las principales, que es muy fácil llegar a ese muelle que tenemos allí, que allí muchas veces llegamos para despedir el día, y de la Quinta y de cualquier situación que queráis. Sí, y ahí también tengo un departamento de 2 recámaras en la planta baja. Justo allí. Justo allí. Más 2 estudios. ¿Eso sí? Más 2 estudios. Muy bien. Lo que tenemos que hablar es que este estudio es de 40 metros cuadrados y luego tenemos otro situado en la avenida 25, justo por ahí por donde está mi mano, que no se ve, que está como a 4 cuadras de esta. Esta es la Quinta, la 10, la 15, la 20 y la 25, 3 cuadras más. Y 3 cuadras más, fíjate tú, este vale $185.000 por la situación, que lo merece y lo vale. Y el otro vale 130.000 y te lo entregan el mes que viene. Pero el otro también encima tiene aparcamiento. Sí. Te lo dan también equipado y amueblado. Amueblado, equipado. De hecho es lo mismo, va a ser lo mismo que este. Así lo mismo acabado, el mismo lujo. No, y luego si podemos nos acercamos antes que anochezca. ¿Qué te parece si vemos el estudio y así lo hacemos más rápido y corriendo? Muy bien, vamos. ¿Sí? Venga, vamos para ver el estudio que está en venta. Como veis, estoy en la tercera planta. En la tercera planta es donde está el departamento, el estudio. ¿Y el número de estudio qué número es? ¿Ala? 311. 311. Bueno, pues vamos pasando el pasillo, ya veis, 308, 309 y a la vuelta de la esquina pues tenemos el 811. Aquí es donde estaría el departamento, el único departamento en Perfect Play que en este momento hay a la venta.
A veces se liberan porque la persona que lo hizo el enganche, que hizo el contrato, pues decide dejarlo. Bueno, la cocina la veis aquí en la entrada. No hay luz. Es una cocina italiana, modelo italiano, muy básica, pero lo necesario para lo que tú lo necesitas, que es vacacionar o rentarlo. Tenéis aquí un baño muy completo, no sé si hay luz en este momento, creo que no está la luz puesta. Tenéis un espejo, lo necesario para hacer tus necesidades, una buena ducha, todo equipado como estáis viendo y amueblado. Aquí tenéis una barra donde podéis sentaros a comer, un sofá con una mesita, una cama king size. Esto, si lo compras y no te va bien este sofá, puedes comprarte un sofá cama y ya tienes para 2 personas más, porque hay espacio para un sofá cama. Y también tenéis un mueble ahí de ¿Un closet. Mira, déjame lo paso. Espero que os hagáis una idea de cómo es. Desde el punto de vista de aquí, para que veáis la longitud que tiene el departamento, no es nada pequeño. Está muy bien. Y encima tenéis una pequeña terraza. Esta pequeña terraza, pues simplemente se puede poner una mesita, una sillita y ahí descansar si lo necesitas. ¿Habéis visto el tipo de cristalera que tiene? El tipo de cristalera que tiene es muy básica. Perdona. Es una cristalera que no transmite el ruido. Lo que quería decir que la vista de exterior pues es muy sencilla, pero mientras te entra la luz solar, que es lo que tú quieres, porque las vistas las vas a tener arriba en el roof. Así es. A veces se me va la olla un poquito cuando hablo, quizás ya porque por la tarde, ya llevo todo el día trabajando un poquito, pero bueno, viene también equipado con el aire acondicionado. Y aquí el mantenimiento que tienen que pagar por mes, ¿cuánto es? $2.7 por metro cuadrado. No todos pagan lo mismo. Si tuvieras un estudio penthouse de los de arriba, es el doble de metraje, pagarías más. Son $2.7 por metro cuadrado. $108 aproximadamente por una unidad así al mes. Eso significa que todos los cuidados que habéis visto en la alberca, la vigilancia y otros detalles que hay exteriores van cubiertos. Exactamente. Bueno. Incluye todas las amenidades del... Y más de un vídeo has llegado a decir que con 2 rentas que haga 2 días de renta al mes ya tienes pagado el mantenimiento. O una en la temporada navideña. Claro, porque es el doble lo que se cobra. Claro. Más de uno será la pregunta, oye, ¿en cuánto se puede rentar un estudio como este en la situación donde está? Pues mira, este edificio se entregó apenas hace un mes y medio, 2 meses. Tú sabes que hay que aclientarlos, ¿no? Cuando no conoces un edificio, es como cuando comienzas una empresa nueva. ¿Ok? Le tienes que poner precios más bajos para que lo vayan conociendo. Empezaron, creo, algo así como en $50 para empezar a clientarlos, pero en el primer mes se llenó. Claro. Entonces le ha estado resultando muy bien que están ya aumentando las tarifas. Yo pensaría que normal, una estancia normal, una noche, $80. Bueno, pues eso normal. es... Una temporada normal, no una temporada tan alta ni navideña. Eso lo multiplicáis por los meses de los días del mes, le quitáis a lo mejor 10 días que no se estuviera rentando, se renta seguramente de 20 a 25 días, pero bueno, y os hacéis una idea de lo que le podéis sacar de rentabilidad. Y aparte, cuando llegáis aquí tenéis muy poco trabajo que hacer de limpieza, de lo que sea, porque esto prácticamente se limpia en un momento. Cuando se hacen rentas se trabaja con empresas que te hagan el mantenimiento dentro del departamento con las entradas y las salidas, pero eso ya lo podéis hablar en otro momento. Si alguien está interesado, que diga que ha visto el vídeo en Paz con Riviera Maya, se pone en contacto con Ala o conmigo, es la única opción y vais a tener el mismo precio y los mismos descuentos si hay alguno. Así es. ¿Ahora qué hacemos, Alan? ¿Perdón? ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Quieres que vayamos a Juan Parale a grabar desde el roof? Sí, claro que sí, porque allí tenemos 3 departamentos. 3 unidades, exactamente. Así que si estáis interesados en este, no lo olvidéis. Así como lo veis, nadie lo ha ocupado, nadie lo ha usado, todavía está así. Aquí lo único que nos hace falta poner son la decoración y una buena televisión aquí. Decoración, sábanas, lo que haga falta, las cosas cubiertos y cosas así para la cocina, algún cuadro, alguna lamparita, detalles de esos, ¿no? Exacto. ¿Le podéis dar a dónde comprarlo eso fácilmente para que lo hagan? Pues mira, la misma compañía que nos vende los muebles, que es Actual Home, Actual Studio, ellos les venden el paquete de decoración, que es un aproximado de $2.500. Digo, tienen cosas más sencillas, pero el paquete general, $2.500 aproximadamente.
Bueno, pues ese es el otro gasto que tenéis. Aparte ya, pues luego la escritura, notario, todo eso. Vámonos. Digo, puede ser una decoración más sencilla que lo puedes comprar hasta incluso en Walmart. Bueno, vamos al siguiente desarrollo. Yo creo que los que estéis buscando entrega inmediata, esta es una buena opción. 311. Aquí, este es el Hotel Hilton, está en la avenida Constituyentes, la playa está ahí al ladito. ¿Y por qué estoy grabando aquí tan cerca de... bueno, tan cerca? En plena calle. Ahí va Alan. Alan va a subir al edificio, va a pedir permiso para subir porque siempre se tiene que identificar, no puede entrar cualquier persona. El edificio que vamos a hablar es este de aquí, el One Paralia. Ahí en One Paralia ya lleva un tiempo hecho este desarrollo, ¿no? Ya haciendo un tiempito, 2 años, más de 2 años y medio. Sí, 2 años y medio. Pero hay 3 departamentos en venta. Entonces esos 3 departamentos, cuando la persona que lo tiene lo quiere dar en venta, o lo entrega a la empresa y la empresa lo pone a la venta en el precio actual, ¿es así? Sí, así es. Bueno, pues estos departamentos están de entrega inmediata también. La situación que tiene es excelente. Esta es la primera, la avenida que está por debajo de la Quinta Avenida. Yo, mientras pasa a pedir permiso, les voy a enseñar la situación para que la vean, ¿vale? Y yo voy para adentro. Quiero nada más mostrar que ahí está el departamento de 2 recámaras. Sí. Es esta esquina. Ah, ¿desde aquí abajo? Sí. ¿Cuál es? Este de aquí. Este es el ¿Este de departamento aquí? de 2 recámaras. Este de aquí, este departamento, el que está en venta, de 2 recámaras. Ajá. La parte de fuera. Y luego tenemos 2 estudios más, ¿no? 2 estudios. Bueno, luego vamos a verlo. Esta sería la entrada. Yo ahora vengo. Y os quiero enseñar la situación. Situación privilegiada de este desarrollo. Entonces, si tú quieres algo para comprar inmediatamente, que puedas recibir un préstamo hipotecario o que tengas ese dinero y puedas hacerlo efectivo, esta es otra opción para ganar dinero con su renta, para vacacionar o para vivir, lo que vosotros queráis. Esto es la Quinta Avenida, ya lo veis. Y esto es la Quinta Alegría. Ahí lo tenéis. ¿Vale? La Quinta Alegría y la Avenida Constituyentes. Vamos a ver las vistas que se ven desde el roof. No vamos a poder entrar en el departamento, ni en este, ni en los estudios. El motivo es que están rentados. Al estar rentados, pues no podemos molestar a los inquilinos. Pero lo que sí que podemos hacer es enseñaros el edificio, la situación y daros precio. Se entregan amueblados y equipados también. En este caso yo creo que hasta decorados. Lo tendría que preguntar, así que tal como están. Entonces tenemos ahí a Alan firmando el pase para subir al roof. A punto de cerrarse, ahí abajo, en esas escaleras que veis, esa es la entrada del aparcamiento. Podéis traer vuestro carro y venir directamente desde ahí a lo que es el lobby. Bueno, vamos a lo que es el roof. Vamos al roof. Estábamos hablando ahora aquí en el ascensor que el edificio parece pequeño, pero qué pluralidad tiene, madre mía. No, la esquina, Yo cuando vine aquí la primera vez me enseñaron los 2 penthouse que estaban en venta, que ya se vendieron. Una maravilla. Tuve que apagar la cámara. Esto es la subida aquí al roof común, que si hay gente voy a tener que grabar a duras penas de otra manera, pero ya de principio, antes de subir aquí a la parte del roof común, mira qué vista tenemos. Vamos a verlo. Cuando decimos que tienen vistas al mar, tienen vistas al mar, está claro. Bueno, voy a subir, hay gente. Voy a intentar evitar con la cámara grabarles. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esta es la alberca Infinity, no es muy grande, pero es preciosa, ya lo veis. Increíble. La vista que tiene, impresionante. Fíjate, casi desde aquella esquina de allí que se ve todo esto que estáis viendo hasta aquella parte de allí. Si me pusieran esta parte de aquí se vería aún más. Mira el pajarito que tenemos aquí. Mira la vista que tenemos. Impresionante, no, lo que sigue. Este es el Hotel Hilton. Ese es el Gran Hyatt. Y Playa Mamita está ahí al lado, para que veáis lo que nos rodea. Esto que estáis viendo ahí es una zona ya de playa, esa zona de ahí. Aquí tenemos la Quinta Avenida que cruza ahí, eso es la Quinta Alegría. Y por ahí se nos oculta el sol. A mi espalda tenéis un gimnasio con vistas al mar. Ya veis que el gimnasio está en muy buena situación.
Vaya gimnasio para hacer deporte, chaval. Sí, pues imagínate. Ya, a mí me Estás encanta. en tu bicicleta esforzándote y mira, con una vista grandiosa al mar. Y los vecinos que tienes, mira, tienes al Hilton, Sí, ese otro hotel acá, que ya lo cambiaron, tiene otro le han nombre. cambiado el nombre, ¿eh? Le han cambiado el nombre, no recuerdo el nombre, pero Antes es otro. era el Panama Jack, ahora ya no sé cómo se llama. Y allá tienes el Hyatt de aquel lado. Sí, eso lo acabo de hablar a la cámara. Estabas ocupado con tu teléfono y no te diste cuenta. Bueno, pues aquí en este edificio tenéis, con esta gran ubicación, tenéis 3 departamentos, 2 estudios y un departamento de 2 recámaras. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el departamento de 2 recámaras? Son 67 metros cuadrados. ¿Se está equipado, amueblado y también decorado porque ya están terminados? Ese ya está, ese también viene decorado. Exactamente. Entonces ahí no hay ningún gasto más. Pues no, a menos que le quieras cambiar los colores de la pared, comprar otras cosas, pero ya tiene todo lo que necesitas para echarlo a andar. Pues ese dinero que acabas de decir se entrega y ya tienes tu llave. Ya lo puedes trabajar como tú quieras. Para venir a vivir, para rentar o para dejarlo parado porque quieres. Oye, el mantenimiento que se paga aquí, ¿cuánto es? Igual que todos lados, 2.7 dólares por metro cuadrado. Luego, los estudios. Vamos a ver, vamos a hablar de los estudios. ¿Cuántos metros cuadrados tienen uno y cuántos metros cuadrados tiene el otro? ¿Son iguales? Son iguales, son 33 metros cuadrados. 33 metros cuadrados ya no son tan grandes como los que se hacen hoy No, en día. estos eran de los primeros que hacíamos, ¿recuerdas? Que eran Sí. de menos de 40 metros. Sí, Y también el edificio, como no es tan grande, pues nos alcanzó para hacer ese tamaño. Pero la diferencia de precios, uno vale 170,000, el otro 190, es porque están de este lado, pero uno está más arriba que otro. entonces, ¿uno está en cuánto? 190,000 dólares y el otro 170,000. Bueno, pues ahí deciden ellos. También se entregan amueblados, equipados y decorados. Decorados creo que no. Ese no. Son amueblados y equipados. Tienen alguna decoración, pero no es tanta. No es tanta, ¿no? No es tanta, pero bueno, tienen lo esencial para echarlos a andar. Bueno, pues el que esté interesado en comprar aquí, en esta ubicación, en este lugar tan hermoso, donde tú puedes disfrutar de este atardecer o amanecer, porque el amanecer lo tenemos por ahí, justo allí sale el sol, ahí puedes verlo. Está maravilloso, no, lo que sigue, ya lo veis. Y para los que se preguntan si es Sargazo, no está llegando nada de Sargazo, absolutamente nada. Falsa alarma, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que asustó un poquito. Bueno, pues nos vamos de aquí. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Midtown 2? Vamos, sí, con que a ver si ¿Da nos tiempo? dejan entrar. Venga, vamos dando una cosa, Alan, que aquí veo que los pasillos, en este caso el del roof, es muy amplio. Quiero bajar a la planta de abajo a ver si son tan amplios también. Porque me ha extrañado que son un poco más pequeños los estudios, pero los pasillos me parecen más amplios. Oh, no. Aquí más o menos sí, te sientes como más ancho. Ya lo ves. Esa es la escalera y por aquí vamos al ascensor. Pues sí, te sientes más señorial, por decir algo. ¿Vale? Vamos a ir y nos vamos a Midtown 2. Vamos. Eso sí, si os interesa, habéis visto el vídeo en Paco Rivera Maya, contactéis conmigo, con Alan, y se os puede pasar toda la información para que ya esté en tu mano. Gracias. Estaba diciendo que aquí los estudios no son de 33, sino hay uno de 32 y el otro de 34 metros cuadrados. ¿Es así? Sí, uno de 32, el que vale 170,000, tercer nivel, y el otro es 190,000, 34 metros cuadrados en el cuarto nivel. Bueno, pues volvemos a verlo por fuera. Y este es el de 2 recámaras, este que tenéis aquí. Este también está para venderse, acordaros. En 200, ¿cuánto? 330,000 dólares. 330.000. Ok, 330,000. muy bien. 67 metros cuadrados. Hi guys, any more tequila? Aquí todo el año hay muy buen ambiente, ¿eh? En esta zona siempre hay mucha vida aquí. Vámonos a Midtown 2. Ese está en la avenida 25 con la 6, Entre 4 y 6. entre la 4 y la 6. Ok. El Hilton y este que era el Panama Jack ahora se llama Wyndham Ultra. Ajá. Ultra. Así como está ahí. Ah, inclusive aquí lo tenéis, así como está ahí. Bueno, pues ya no se llama Panama Jack. Nos vamos a lo que es Midtown 2, que ahí está también el Midtown 360, que está en preventa, por si alguien quiere una preventa con excelente precio. Vamos a verlo, esos dos sitios. Están juntos, uno con otro. Estamos aquí cruzando la Quinta Avenida. Vamos a ir por la 15 y ahí ya vamos a buscar la ubicación. La 15 es esta de aquí, ¿no? La siguiente. Si puedo, os voy a poner fotografías de los departamentos, cómo están en este momento,
Así, una vez que he terminado de hablar, os pongo lo de Juan Paralia. Ahora voy a seguir. Lo adelantado que está ya el atardecer, está bastante anochecido ya. Aquí en la siguiente calle, vamos por la calle 6 y esta es la 25. Suena lo del parking. Nueva ciudad, tu parquímetro está por vencer. Te avisa con eso, para cuando te está caducando el momento. Bueno, pues aquí al ladito ya voy a dejar el carro, porque este desarrollo que veis aquí a la izquierda, eso es el Midtown 2. ¿Es así, Alan? Sí, este es Midtown 2. Aquí va a estar Midtown 360. Ajá. Tenemos y lo vamos a grabar ahora, en un momentito. Esta es la preventa Midtown 360, que ya habéis comprado varios de vosotros. Y todo esto de aquí, esto de acá, se va a entregar el mes que viene, a máximo a primeros de marzo, se supone. Así está el edificio en este momento y nos podemos imaginar cómo es el roof arriba. La zona ya la veis que está bastante bonita, está muy bien. Una zona más antigua del centro de Playa del Carmen. Y vamos a ver a Alan dónde está, porque yo me he parado pagando el parque, está ahí arriba. Me voy a ir con él. A ver si es posible que podamos entrar. Lo que he subido desde la calle, he subido esta escalera. Aquí hay aparcamiento, ¿no? Sí, acá abajo. Ahí abajo, muy bien. Este hombre que nos abre, porque ahora mismo están de obra. Este sería el lobby que todavía no está acabado. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y aquí va a haber también escaleras. En la parte del ascensor, que es esta de acá, la parte del ascensor. Este sería el lobby de recepción, que se está trabajando a marcha rápida. Por aquí abajo, por aquí bajaríamos lo que es el aparcamiento. El aparcamiento, aquí va a ser un lobby. Ahorita vamos a ver la fuente que divide los dos edificios. Vamos a verla en un momento. Es que van a poner como una especie de ojo de agua, algo así parecido. Una fuente. Una fuente, ¿no? Una cascada. Esto va a ser como una cascada bonita, que lo que hace es edificio con edificio que tengan una parte hermosa, ¿no es así? Sí, sí, claro. Entonces, mira, ¿qué tal la cascada? ¿Te gusta? Sí, se ve bonito. Bonita, ¿no? Estamos apurándonos para ver si se entrega ya para el siguiente mes. Sí, eso lo estaba diciendo en cámara, que como muy tardar a primeros de marzo, ¿no? Sí, yo creo que más tardar el 1 de marzo. Y mira, aquí va a estar bueno, aquí es el lobby, aquí va a estar como una estancia, como... De espera, con Como de sofás y espera, cosas sofás. así, ¿no? Qué bueno. Y Y ahorita vamos a entonces, ver. aquí de amenidades, ¿qué es lo que hay para los que compren? Porque todavía hay 5 a la venta. Y 5 a la venta con 40 y... ¿Cuántos metros 40 cuadrados? metros cuadrados. 40 metros cuadrados. Los estudios se entregan equipados y amueblados. Igual que todos lados equipados, amueblados, seguridad 24 horas, estacionamiento subterráneo. Vamos a tener una piscina Infinity enfocada al mar igual, Ajá. en el roof. ¿Qué más? Vigilancia a las 24 horas. Sí, pues ya sabes, las amenidades comunes. Y luego, si habéis visto cómo era el estudio de Perfect Play, pues algo así muy parecido. Sí. Bar and grill también, ¿Cómo? bar y parrilla. ¿Parrilla también? Bar y parrilla. Y bueno, ¿te acuerdas de la unidad que estuvimos grabando ahorita en la Perfect Place? Sí. Bueno, pues este edificio es de la misma gama de ese desarrollo. Ajá. Entonces, ahorita no se ve todavía la misma calidad que ya, porque no está terminado. Pero una vez que No, se para mí termine, me gusta mucho esta zona como de olas de mar que tenéis aquí hecho. Sí. En la parte interior, no en la parte de la calle. Me gusta mucho. La verdad que los otros edificios han ganado mucho, porque esto todavía no está acabado. Cuando esté acabado como este va a quedar impresionante. sí, una vez que se termine todo, va a tener mucha similitud con el que está en a Perfect Place. Y la diferencia de precios, tú sabes que es enorme. Yo he querido venir aquí porque quedan 5 todavía a la venta. Se va a entregar dentro de poco, como si fuera una entrega inmediata. Tiene un gran precio, la verdad, un gran precio. $130.000. $130.000, 40 metros cuadrados. Se La entrega superubicación. para lo que es el apartado cuando entregan $5.000. $5.000 de apartado. Que eso se suma al enganche que vayan a El hacer. enganche del 30% como mínimo. Y ya luego vemos cómo va a funcionar el resto del 70%. Si se va a liquidar con crédito hipotecario, con recursos propios, porque ya no va a alcanzar el tiempo para un financiamiento con nosotros. Si yo tengo un poco más de dinero y doy más enganche, ¿podría recibir a lo mejor algún descuento? ¿Se podría negociar? Podría ser. Digo, cuando ya está el edificio ya casi listo para entrega y nos quedan pocas unidades, está como un poquito más complicado que cuando estamos al principio. Ajá. ¿Sabes? Cuando no tenemos unidades vendidas todavía. De todas Podríamos formas, manejarlo, podríamos verlo. podríamos verlo. Oye, ¿te atreves a subir hasta arriba del todo ahora mismo andando? Porque no hay ascensor ahora mismo. Siempre subo. Bueno, pues vamos a ir. ¿Por dónde vamos? Vamos a ver primero la unidad muestra. Ya tenemos Ah, la unidad de muestra, qué bueno. Vamos por acá.
No sabía que tenía la unidad de muestra ya en marcha, que bueno, porque así os podéis hacer realmente como es el departamento, el estudio. Entonces estamos aquí a la derecha seguramente. A lo mejor hay compañeros de Alan enseñando a los clientes. Bueno, todavía no está terminado, ¿eh? Aquí la cocina está totalmente, se entrega equipada y amueblada. Aquí faltan todavía ciertas cosas, ciertos detalles. Tenéis también un buen baño, ya lo veis, el buen baño que tiene, impresionante. Las puertas de calidad. ¿Esto para qué sería exactamente? ¿Como una especie de closet o algo? No, una especie como para guardar tu despensa. O para blancos o cosas así, ¿no? Sí, blancos, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí tenéis también para comer. El sofá. Ahí se va a poner un closet. No está puesto en este momento el closet. Ya lo veis. Este sofá, si ellos deciden ponerlo más grande y poner un sofá cama, ya caben 4 personas perfectamente. Sí, recuerda que en esta gama de edificios que se entregaron a finales de año del 2021 y lo que se está entregando ahorita en todos estos venían con sofá, pero no sofá cama. Exactamente. Lo que viene con sofá cama son las próximas preventas. Las próximas entregas. Las próximas preventas, que son también a estudios un poquitín más grandes, van a venir con un sofá que es cama. Pero de todas formas, por el coste que tiene, pues oye, tú te puedes comprar uno de sofá cama y lo puedes poner ahí. Sí. Y para los que ya conocen lo que son los desarrollos Lil Town y A Perfect Place, este va a ser la misma calidad que esos. Ajá. Lil Town y A Perfect Place. Ya veis el suelo que tiene, impresionante. Esa televisión no va incluida, ¿no? No, este es como es la unidad muestra, así le estamos poniendo, pero en las unidades normales, las comunes, no vienen decorados, no vienen con la televisión, no vienen con eso. La cama solamente viene con el colchón, la base y el respaldo, pero no vienen con la sábana. ¿Okay? Tampoco viene con eso, con los platos. Voy a poner en la otra parte. Aquí habría una terraza que ahora mismo no se puede ver, pero hay una terraza normalmente en cada estudio, ¿es así? Sí, así es. Entonces tenéis también ahí con unos metritos para la terraza. Tenéis también el aire acondicionado que va incluido. Oh, y mira, Paco, Y esta es la vista que tenemos. mira, también para los que luego me preguntan si viene con cortinas, vienen con esto. Pues ya lo veis, que sí que hay cortina. Vienen con cortinas. Y ya si ellos quieren añadir algo como esto, ya lo pueden poner, o los blackouts que le llaman. Pero viene con eso. Y desde aquí, desde esta posición, ya podéis ver que pequeño no es el estudio, que es más grande que una habitación de un hotel perfectamente, donde tienes todo lo necesario y donde tú no te sentirías incómodo en caso de pasarte pues una temporada aquí. Por ejemplo, hay personas que les gusta pasar 3 meses en Playa del Carmen, los meses más fríos, por ejemplo, que vienen de Canadá o vienen de Estados Unidos, y aquí trabajan online, por ejemplo, y luego se vuelven otra vez a su país y lo ponen a rentar. Algo así te está ocurriendo, ¿no? Cuando mata un cliente. Sí, no sé si cuando subimos al roof de A Perfect Place, viste que había unas personas en las mesas y estaban trabajando en la computadora. Sí. Bueno, esas son las personas que vienen a trabajar, son los nómadas digitales, Sí. que ya sea que trabajen desde su habitación o se van al roof y desde ahí trabajan con esa vista increíble. Otro de los clientes habituales que suelen comprarlo para hacer eso son las personas ya de la tercera edad. ¿Por qué? Porque en los países donde ellos están con esa buena pensión que tienen, su salud empeora y entonces vienen aquí, mantienen mejor su salud y vuelven otra vez en el mejor tiempo a su zona. Eso suelen ser también personas de zonas muy frías, pues eso también lo suelen hacer. No, y aparte que mencionas las personas que están retiradas, jubiladas, Sí. aquí su dinero rinde más. Claro que rinde más, muchísimo sobre más. todo si vienen de países del norte de América, Europa, que les pagan Cuando en tú euros, dices que su dólares. dinero rinde más, te refieres que la pensión gastándola aquí en México es muy diferente a gastarla en Estados Unidos o gastarla en Canadá. Sí. Cuando tú vas a hacer la compra de comida, Sí. cuando sales a algún sitio, pues... Porque allá, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, ganan dólares, pero gastan dólares. Ajá. Allá ganan dólares, le van a recibir su pensión en dólares, ya sean canadienses o dólares americanos, pero aquí van a gastar en pesos. Y el peso siempre está más devaluado que el dólar. Oye, otra pregunta. Los estudios son iguales como este, pero ¿en qué plantas están esos 5 estudios que quedan a la venta? Ok, ahorita mismo te digo. Porque es importante saberlo en el sentido de que se hagan una idea qué planta podrían elegir. Cualquier duda que tengáis, no os preocupéis, que ahora en una persona súper atenta le podéis contactar o me podéis contactar a mí, es decir siempre que habéis visto el vídeo en Paz con Riviera Maya y vais a tener toda la información. Pues tengo uno en la planta baja, uno en el primer piso, uno en el segundo piso y tengo 2 en el cuarto piso. Los de cuarto piso suelen ser más caros porque están más cerca del roof, pero aquí en este caso son todos el mismo precio, ¿no? Todo el mismo precio, todo el mismo tamaño de metros cuadrados. Pues qué suerte han tenido los que vayan a elegir la cuarta planta, por ejemplo. Sí. Están muy cerca.
Oye, aquí nos están invitando a que tomamos cava, ¿eh? ¿Nos vamos a ver el roof? Vamos. Muy interesante en Midtown 2. No lo podía ofrecer antes porque estaban todos apartados, vendidos. Y en este momento se han liberado esos 5. Menos mal que nos ha encendido la luz. Vamos a ver si subimos. Voy al roof común, salimos del primer edificio que hemos entrado a la entrada y nos vamos al segundo edificio porque es con el que tenemos la vista al mar. ¿Es así, no, Alan? Sí, así es, por este lado. Voy a parar por la música y seguimos hablando. Bueno, Alan, ahora ya subimos las escaleras. Cuando lleguemos arriba, que te haremos la lengua afuera, vuelvo a grabar. Dando el oxígeno, ¿eh? Acabamos de subir las escaleras. Esta puerta es la de los estudios penthouse que se comunican con el roof. ¿Cómo? Sí. ¿Qué es este? Este sería el ascensor por donde saldríamos. Ajá. Cuando ya esté terminado. Vamos acá arriba al roof. Y esta es la vista que tenéis, que ya se ha hecho de noche, pero increíblemente se ve muy bien el mar. ¿Lo veis perfectamente? ¡Qué bonito! Y como habíamos prometido, tenéis una alberca Infinity con vistas al mar. ¿Qué os parece? Wow. Yo creo que bonito. Y encima estamos grabando ya de noche. Hay que echarle ganas para venir así a esta hora, ¿eh? Bueno, pues ya tenéis los camastros. Tenéis lo que es el roof, porque es muy alargado este. El bar y parrilla. Aquí podéis hacer vuestra carne asada. En este caso, ¿ya lo veis? ¿O no? ¿Aquí bueno, se puede hacer carne asada? Probablemente lo vayan a hacer como un tipo bar y restaurante en un futuro, como okay. Lo que es la Shore. Yo me lo tomé, cuando me dicen parrilla, yo me imagino una parrilla donde ponen con la carne. Los españoles así le decimos. Bueno. Mira, esos son los estudios penthouse. Estos son los estudios penthouse que están todos vendidos, ¿eh? Son de 2 plantas, esa planta y esta planta. Y así de hermoso se ve desde aquí arriba. Eso es lo que vimos antes, la cascada de agua. Están trabajando, como veis, a esta hora de la tarde. Bueno, hay una cosa que yo no quiero que se la tomen como si fuera... Nos tenemos que hacer una selfie para la foto del vídeo. Vamos. Yo no quiero que lo toméis como presión, pero es que en la realidad ha ocurrido así. En todos estos meses yo no he hecho vídeo de aquí, ¿sabéis por qué? Porque estaban todos vendidos. ¿Y qué ha pasado? Que hoy precisamente hoy, se han liberado 5 unidades porque los clientes que habían apartado llevaban un mes y pico cuando tienen que tener 15 días solo para hacer el enganche. Entonces ha agarrado la jefa y ha dicho, están a la venta esos 5. Claro. Para que sepáis que si hacéis un enganche tenéis tiempo para hacerlo, pero preocuparos de pagar el enganche. Entonces, ¿qué pasará con eso? Que todos los vendedores, como también Alan, ha dicho, esta es mi oportunidad de vender aquí, porque no había cómo vender. Claro. Y el lugar está espectacular. Y otra cosa, estamos aquí y desde aquí se puede ver más o menos la situación de dónde está, donde hemos grabado antes. Donde hemos grabado antes, más o menos está ahí al ladito. Está a 3 cuadras, ahí al lado. De hecho, te pueden guiar por Cocobongo. Allá está sí, el Cocobongo. El Cocobongo está ahí. La siguiente calle de Cocobongo es donde hemos estado. Entonces, ¿qué pasa? Que allí vale $55.000 más un departamento con las mismas medidas que este. Mismos acabados. Menos acabados, y no solamente eso, y sin aparcamiento. No, de hecho, mismos acabados. Bueno, no estacionamiento, pero no le pedimos nada a aquella zona porque aquí tenemos el supermercado cerquitita. El Walmart. Okay. Y eso es el Palacio Municipal. Ahí donde tenéis las luces de Navidad, eso es el ayuntamiento. La explanada cultural. Y luego caminando a la playa, como la playa aquí se acerca más a la Quinta Avenida, es solamente unos 6 minutos. Es que, aparte, desde aquí se ve la Quinta Avenida porque el Innova Sport pertenece a la Quinta Avenida, que es ese edificio negro que tenéis ahí. Exacto. Así que, situación privilegiada, ya lo veis. Yo me voy a hacer una foto con Alan, la voy a poner de portada, no sé qué tal va a salir. Y aquí ya veis hasta el atardecer, el color del cielo. Imaginaros esto que estáis aquí, ahí tenéis una ducha, en este caso, y unos baños. Esta sería la ducha, ya la veis, aquí la tenéis. Voy a parar un momentito para hacernos la foto. Qué bueno que estamos grabando de noche, porque eso nos da una idea de dónde está Cozumel. Son esas las líneas de luces que veis ahí enfrente. Vemos uno de los cruceros que se está marchando y otro de los cruceros que está parado detrás de ese edificio. Hay 2 cruceros, 3 cruceros más. Hay otro allí y uno detrás justo del edificio. Increíble lo que Cozumel con los cruceros, impresionante. Y no solamente eso, que yo pensaba, te aseguro, Alan, que yo pensaba que las vistas al mar de este edificio no iban a ser tan espectaculares. No, la verdad que está muy cerca, mira. Pues sí que no es por lo cerca o lejano, sino es que yo pensaba que no se iba a ver tanta cantidad, porque ya he grabado en otros edificios que están en esta misma distancia, en otros lugares,
y se les tapa la vista, pero en este caso ya lo veis, hay construido delante, no creo que se la tape nadie y tenéis unas vistas muy bonitas. No vais a envidiar a ningún otro desarrollo. No, por lo tanto, mi opinión mía personal, estos 55.000 dólares que vais a pagar de menos aquí está muy bien valorado. ¿Por qué? Porque podéis enseñar este departamento con estas fotografías en unas rentas que se os va a rentar más fácilmente por estas vistas excelentes que tenemos. Dato curioso, Sí, ves que estamos más atrás de la Quinta Avenida. La Quinta Avenida está allá en aquel edificio negro. sí, eso lo acabo de decir antes. Nuestras oficinas, que recuerda que están de aquel lado, Sí. estamos pasando la Quinta Avenida una cuadra más, Sí. y aún así las oficinas están más lejos de la playa que lo que estamos de este edificio a la playa. Parece mentira que sí. Parece ¿Por qué? mentira. Porque en Playa del Carmen no todas las distancias son iguales, se va haciendo como curvas. Eso con el dron cuando graba Ale lo vais a ver, os fijáis en ese detalle. En esta zona se mete más para acá lo que es la playa. ¿Qué quiere decir? Que aquí enseguida llegamos al mar, allí se llega un poquito más adelante, hay como 2 cuadras más, no hay una. Sí, Ese es el exacto, es detalle. como Coco Beach. Exactamente. Coco Beach está pasando la Quinta Avenida, Ujú. se supone que debe estar más cerquita al mar y está como la misma distancia de este lugar al mar. Y eso que estamos más atrás de la Quinta Avenida. Pues sinceramente me parece impresionante. Ya voy a tener que parar de grabar aquí porque no se nos ve, solamente se nos oye y se ven las luces, ya no se ve nada más. Hemos grabado hasta donde hemos podido. Y tenéis otro departamento, otro estudio a la venta, ya terminado, en Little Town, ¿a que sí? Sí, Little Town. Está en la calle 32, entre la quinta y la décima, muy bien situado, con los mismos metrajes que este y que Perfect Play, 40 metros cuadrados, totalmente acabado y al mismo precio que Perfect Play, ¿no es así? Exactamente, lo mismo y misma calidad que este, ¿eh? Así que lo que habéis visto en Perfect Play está en Little Town, pero en una zona que a mí me gusta muchísimo, enfrente del polideportivo, al lado del Chedraui Select, a unos pasos de Playa Mamitas. Si queréis esa ubicación también la tenéis disponible en este momento, no sé cuántos días, porque cuando queda una ubicación con más de 40 vendedores que tiene la empresa, más los brokers externos, que soy yo por ejemplo uno de ellos, en cualquier momento sale un comprador y dejó de estar disponible. ¿Qué vistas tenemos del atardecer? Impresionante, no, lo que sigue, ¿eh? Me gusta mucho. Alan, ¿despedimos el vídeo? Sí, sí, claro, no nos vamos a ver, pero Yo le quiero mandar un abrazo, un recuerdo. Parte de este vídeo lo he hecho por ti, esa persona que estás en Miami, no digo nombre, que está muy interesado en tocar el departamento que quieres comprar y quieres hacer varias inversiones. Yo creo que te he dado unas muy buenas opciones y espero que te gusten y me digas algo en los próximos días. Viendo, pero ahora que estamos aquí arriba, no sé si se va a ver. no, no se ve. Esto que estáis viendo aquí abajo, esto es ¿Te puedo decir que la bodega de este edificio? casi casi, ¿no? ¿Ahorita? ¿Cómo se llama? Midtown 360, que sí. Sí, ahorita es la bodega de este edificio, pero acabando este edificio, ya lo entregándolo, en un mes, 2 meses, empezamos la construcción de Midtown 360. Y en este momento está en preventa, se va a entregar en poco menos de 2 años, en 1 año y 8 meses aproximadamente. Octubre de 2023. ¿En cuándo? Octubre de 2023. Pues en octubre de 2023 aquí va a haber levantado otro edificio como el que estamos viendo, con vistas al mar como las que estamos viendo, con un roof como el que estamos viendo, que serán hermanos, casi podrían hacer un puente y pasar del uno al otro. Sí, ¿A que sí? No sería mala idea, ¿no? pues quién sabe, no sé. Pero bueno, va a ser algo parecido a esto porque lo que es este ancho va a ser igual como este ancho prácticamente. Entonces yo espero que sea un Infinity igual y de espectacular como lo estamos viendo ahora. Bueno, yo estoy contento de que me hayas traído aquí, que hayamos podido enseñar esto a los seguidores, porque yo creo que es una opción muy buena. 130.000 dólares creo que llega a más bolsillos que no 185.000 dólares. Sí, claro. Y ya estoy enseñándoles una zona de Playa del Carmen como esta, en el centro de Playa del Carmen, en la parte un poquito más antigua, con unas excelentes vistas al mar. Que eso vende, claro que vende, que enamora, enamora. Y que es una inversión segura, que es lo principal, también lo es, ¿no es así? No, y ojo, porque esta zona es la zona donde se fundó Playa del Carmen. Se puede decir que la zona viejita, pero ojo, se está remodelando, se está renovando, está llegando construcciones nuevas, todo nuevo. Y eso trae consigo crecimiento, plusvalía. Y lo estamos viendo ahorita con lo que te mostré los números de cómo estaban estas unidades hace un tiempo, cómo han ido subiendo, al lado también. O sea, son unidades que están más baratas ahorita que lo que mostramos allá cerca del área de Cocobongo, pero en unos 2 años van a estar en esos precios. No, sí, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, Alan. Yo también me estoy viviendo aquí, ya llevo 8 años, estoy viendo los cambios que hay desde que llegué hasta el día actual.
Y yo tranquilamente le diría que al que invierta aquí es dinero que también tiene pues crecimiento constante en todos los aspectos, en rentas y en plusvalía. Pues ya nos vamos, ya sí, ahora nos despedimos. Hasta mañana, que sabrá Dios lo que vamos a grabar, porque yo de momento no tengo nada planeado. Nos vemos. Hasta otro ratito. Ahí te doy para que te despidas. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Me ha sorprendido porque cuando vamos a salir me encuentro con compañeros de trabajo de Alan. Oye, mira abajo. Pero está todo lleno de compañeros de trabajo de Alan. ¿Por qué motivo? Porque este desarrollo es un chollo para que lo compre. Porque Y tienen las- una gana de venderlo los 5 que quedan. Así es. Por las unidades que se liberaron, todos estamos, pero sobre esas. Mira la hora de la tarde que es, Esos que a estas encargados. horas ellos no suelen estar aquí, delante de un desarrollo. Y en este momento están aquí trabajando y esperando a los clientes para enseñarles lo que tú me acabas de enseñar para los clientes Eso que están viendo el probablemente en vídeo. una semana ya no estén. Yo creo que en 3 o 4 días estarán casi. Pues ya lo sabéis. Veis el vídeo, de verdad, llamar a Alan o me llamáis a mí, decir que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya y a partir de ahí vamos a, por lo menos, hacer el apartado. Antes que nos lo ganen. Antes de que nos lo ganen, porque esta señorita que veis aquí Aquí estamos. es vamos una a de las vender. mejores vendedoras, de verdad, Claro que sí. y es una competencia dentro de lo que es la empresa. Bueno, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, Alan, nos vamos para carro, ¿no? Qué bueno, ya habéis visto la tranquilidad que hay aquí en la calle. No es una calle de excesivo paso, que eso es otra cosa buena. Por lo tanto, al salir del departamento os sentís cómodos, os sentís tranquilos. Y esto es, pues sería la entrada, como veis ahí, de lo que es Midtown 360, que viene a ser una copia casi exacta. Yo pensaba que este era más grande que este, pero pues prácticamente casi parejos, ¿eh? No, es básicamente igual. Va a tener la misma altura. La fachada va a ser diferente. Sí. Mira, esto es lo mismo que Lil Town y A Perfect Place. Lo que viene aquí de este lado es la nueva gama. No, y- Distintos colores, distintos acabados, Y otra virtud. más grandes. Claro, ahí está. Estos son de 40 metros y estos van a ser de 43, ¿no? 46. Ah, 46 metros, fíjate, 6 metros más. Y en este momento estos están por debajo del precio de esto, ¿por qué? Porque están en el inicio de la preventa. Claro. Pero están subiendo como la espuma, porque ahora mismo están en $125.000. Pero ¿sabes algo? Aquí nos quedan solamente como unas 5 unidades disponibles. Solamente 5 unidades también en el Midtown Sí, 360. Nos quedan los estudios Penthouse, los de Ajá. arriba. Y estudios nos quedan como 5. Pues ya lo sabéis, este también se está acabando y este de aquí porque se libera hoy, que esto ya estaba vendido. Así que, Por eso no lo conocías, porque ya estaba vendido. Claro. Digo, lo conocías por dentro, pero no había subido al roof. exactamente. Yo no tenía autoridad para poder vender porque si no hay disponibles, ¿qué voy a vender? Sí, pues sí. Es lo que hay. Bueno, pues nos vamos. Aquí terminamos. Ahora sí, terminamos el vídeo. Hasta luego. Antes de que finalice, estoy acompañando a Alan. Esto es la calle 32. Ese edificio es el Midtown, este de aquí. Ese edificio está entre la 10ª y la 5ª. Da junto al polideportivo, a la 5ª avenida, a Playa Mamitas, y aquí que va a haber un supermercado Select. Ahí disponéis también de otro estudio de 40 metros cuadrados, tal como era Perfect Play, prácticamente con un roof diferente, más bonito aún. Y a mí me encanta esta zona, de verdad. Ahí también lo tenéis como Perfect Play, el mismo precio, $185.000. Así que si queréis en esa zona también podéis disponer de ello. Y yo acompañando ya a Alan a dejarlo en su empresa y irme a casa a ver si meriendo y me voy al gimnasio un ratito. Esto es la CTM, ¿eh? Y esto es la 5ª avenida. Es la parte nueva de la 5ª avenida que se está abriendo. Aquí todo esto se va a revalorizar. Y bueno, aquí hay un local. Está nuestro amigo Abraham normalmente. Voy a ver si lo veo un momento antes de ver a Alan. Tengo que darle un encarguito. Voy a preguntar a ver. Creo que no está Abraham, no lo sé. Nos vemos, chao. Pues no está Abraham, qué pena, lo quería ver. Pero ya le he dejado ahí, la compañera de trabajo, pues le va a pasar un recado que yo le necesito dar. Aquí se ponía antes Astrid, ahora ya no está aquí Astrid. Si alguno busca aquí a Astrid, aquí ya no está. Pero si queréis contactar con ella, me lo preguntáis y yo os paso el número de teléfono para si le queréis pedir un cuadro. Me voy con Alan. Voy en la zona de la Colosio, esta es la calle 84, voy a ir hasta 120 o sí, 110, 112, porque por esas calles ya me puedo ir a la playa Punta Esmeralda.
¿Y por qué voy hasta ahí? No me voy a encontrar con Alan porque tengo que hacer lo que tiene que hacer cualquier padre, llevar a su hijo al entreno de fútbol, ¿no es así, chaval? ¿Sí? Y hoy vais a entrenar en Playa Punta Esmeralda a hacer físico, puro físico. Allí hay un cenote. Vamos a ver cómo está esa playa y cómo está el cenote en este momento actualmente y si tiene sargazo acumulado o no. Todo eso lo vamos a ver en un ratito. Voy a grabar muy poquitos minutos, Playa Punta Esmeralda, lo vamos a ver. Esto que veis aquí a la derecha es el Paradisus, el Hotel Paradisus. La entrada, por ahí se entra. Y yo voy a agarrar, esto sería la Quinta Avenida, pero ya que no está ni declarada como Quinta Avenida, pero bueno. Y aquí, justo aquí, está Playa Punta Esmeralda. Normalmente vengo por donde viene aquel carro rojo, hoy he venido por aquí. Creo que ese es el carro de Axel. Bueno, pues Playa Punta Esmeralda es todo esta bajada, como un kilómetro y poco. Y ahí voy a llevar a Alex para que entrene. Si puedo dejar el carro un momento aparcado, porque a veces está muy lleno de carros al final, porque esta playa es muy del pueblo, a ver si me entendéis. En esta playa la gente cercana que vive por aquí cerca vienen a bañarse porque el cenote es muy bueno para los niños y aparte está la playa. Entonces es una playa muy popular y todas las tardes se llena de gente. Voy a parar un momento. Lo que os decía, un imposible aparcar. Está ahí Alex y se va a entrenar. Pero vamos a ver si puedo dar la vuelta al carro y aparcar un poco más lejos. Pero eso es imposible aparcar. Ojalá pueda parar aunque sean 5 minutos y grabaros la playita y el cenote, ahí está. Lo podía dejar aquí porque se acaba de ir uno. Si no, ¿de qué? Aquí está prohibido aparcar porque solamente es para motos. Este carro es el que se fue. Y he quedado con Alan en poco más de 20 minutos, así que no tengo más de 5 minutos de grabación aquí. Bueno, pues esto es Playa Punta Esmeralda, donde se suele la gente dejar el carro. Aquí lo utilizamos para dar la vuelta y enseguida que pase por aquí ya llego a la playa. Bueno, pues esto es el anuncio de la playa y por aquí tenemos el acceso a la playa. Esto que vais a ver ahora, ese cenote, antes era impresionante, hoy en día da penita. A ver si puedo pasar de alguna manera a la otra parte, aunque lo veo difícil. Sinceramente da pena porque esto antes era precioso, ya lo he publicado otras veces. Todo esto era una isla con esas palmeras, aquí corría el agua, por todo esto de aquí corría el agua. Todo eso corría el agua. Esto tenía una salida al mar que en este momento parece ser que está parada, porque antes salía por aquí todo el agua al mar. Y ahora no sé qué pasa con los cenotes, que parece que nos sacará agua. No lo entiendo. Ah, sí, la salida al mar está ahí. Si no, digo yo que es raro que no haya salida al mar. El problema que tengo es para poder grabar necesito cruzar esa parte. Justo esa parte tendré que cruzar, pero estoy con este calzado, entonces no voy a poder. Todo esto de aquí que veis es agua de cenote. Todo eso hasta allá. Y esta es la parte de la playa. La parte de la playa han puesto esto para merendar. Antes no estaba, esto de aquí. Esta bahía me encanta, es una pasada. Me gusta mucho. Y a ver si puedo pasar por aquí, justo por aquí. Pero lo voy a tener un poco difícil. Y el entrenamiento de Alex lo hacen por esa zona. Bueno, pues la playa se ve linda, ya la veis, muy bonita. Se ve limpia también. Es que en esta playa, como hace como bahía, cuando hay mucho sargazo, enseguida se llena de sargazo y queda aquí acumulado porque no lo retiran. Y no voy a poder pasar, me voy a mojar los pies. Pero ya nos podemos hacer una idea de cómo está Playa Punta Esmeralda. Si os preguntáis dónde quedaría Mamitas, la 38, pues queda por ahí, justo donde veis aquello. En la parte de atrás quedaría. Y por aquí queda una parte muy bonita para pasear también. Bueno, pues me voy a acercar a aquella zona para que veáis cómo queda de pequeñito el cenote. Pero todo esto es ideal para los niños, porque aquí no hay ningún peligro de que puedan tener un ahogamiento. Ya no cubre nada. Y esto antes quedaba precioso. Esto era precioso, no lo que sigue. Aquí se podía hacer unas fotos inmensas. Hasta donde está lo de vigilancia, todo esto era agua, todo. Y encima pues cubría más de lo que ahora mismo cubre. Antes por esta zona de aquí te cubría por aquí. Ahí al final tenías una altura un poco más alta.
Hoy en día eso no ocurre. También tenéis esto que le han puesto hace poco menos de un año, creo, donde podéis tener un recuerdo de una fotografía de Playa del Carmen. Os ponéis ahí abajo y tenéis un lugar excelente para hacer fotos. Yo ahora me voy a ir por esta zona, me voy a grabar esa zona de ahí y ya me voy a la parte donde están los carros aparcados. Pero bueno, para los que se preguntaban cómo estaba Playa de Punta Esmeralda, no tiene sargazo dentro del agua, hay un poquito en la parte de fuera, está excelente para poderse bañar, y el cenote, pues en la zona de aquí todavía se pueden bañar las familias y los niños tranquilamente. Yo os digo que es una zona popular y de según qué hora se llena mucho de gente esta zona de aquí. Ahora se ha traído bañador también, aparte de hacer carrera, al finalizar el entreno seguramente se va a bañar un poquito. Me gusta mucho el agua que tiene esto. Este agua es súper transparente, cristalina. Antes, ya os digo, a mí me da pena, me da pena verlo así, porque yo lo he conocido esto que me quedaba embobado. Decía, en plena ciudad tenemos aquí un cenote maravilloso, gratuito, junto con un mar que se veía excelente. Ahora mismo este cenote se ha vuelto pues una pequeña alberca de casa, casi. Y este árbol de aquí, eso estaba en medio de la nada, porque todo esto, como he dicho anteriormente, agua. Era increíble. Aquí donde yo estoy, esta parte también era agua. El agua llegaba hasta esta parte de aquí. Todo eso de ahí para allá. Era impresionante, maravilloso. ¿El por qué lo quitaron o dejaron de tratarlo adecuadamente? No tengo ni idea. Pero bueno, ya me tengo que ir con Alan. No sé si esto lo voy a poner después de la entrevista que voy a hacer de los departamentos con Alan. ¿Para qué? Porque siempre que hablamos de desarrollo, si lo pongo al final, pues como mis vídeos son muy largos, cuesta mucho llegar al final. Yo lo entiendo, vosotros buscáis la información básica, pero yo no la puedo resumir tanto porque tengo que dar una información lo más completa posible, más cuando hablo de desarrollos. Bueno, pues esto es la tarde. Ahora mismo son las 5 de la tarde prácticamente, y dentro de una horita tengo que venir a Porrales. Del aparcamiento, recordaros que estamos rodeados de manglar. En esa parte hay manglar y también hay un cenote, y aquí hay manglar y hay como una especie de lagunas. Y ahora, como ha llovido mucho estos días, las lagunas están más llenas de agua de lo habitual. Antiguamente estas lagunas tenían cocodrilos y eso ya se los llevaron, ya se los fueron llevando, pero mira qué bonito queda, está precioso. Es un manglar que no se puede aquí edificar nada. Toda esta zona es protegida. Y este es uno de los motivos, el manglar, protegiendo el manglar. Pero ya no hay peligro de cara a cocodrilos. Ahora hay pequeños patos que estoy viendo por allí, algún que otro animalito por ahí, pero cocodrilos no. Bueno, pues ya me voy, ahora sí. Hasta otro día. Que vaya bien. Bueno, pues ya, vamos a seguirle.